Y, Presidenta, es diciembre y yo sé que estamos en un modo como navideño, con amor y buenos deseos, pero hay quienes parecen estar caminando en otra vía y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? Es decir, que ya estamos casi en una dictadura. Además de Aguilar Camín, pues hay otros personajes que vuelven a insistir en que no se sabe quién gobierna México y que si es usted o es el presidente López Obrador. Siguen ahí dando lata a ciertos payasitos del YouTube ahora. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones? ¿Y cómo responde a quienes llevan meses deslegitimando su liderazgo con este tipo de comentarios machistas y mentirosos y difundiendo la idea de que pues en México hay una dictadura? ¿Cómo dices que dijo Aguilar Camín? Que la democracia se derrotó con la propia democracia. Fue destruida por la propia democracia. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia? ¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dice como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene aquí el presidente. No lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país.
y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación. Y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, si en el 18 tenían esperanzas de recibir algún apoyo económico, pues en el 24 a lo mejor también tenían un poquito de esperanza de que las cosas cambiaran. Pero si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, pues la verdad es que ¿a quién le importa? Que lo sigan creyendo ellos, ¿no? La verdad. O sea, que sigan haciéndose las ideas que quieran hacerse. La gente sabe que hay un gobierno que responde al pueblo de México, que responde a los principios de la Cuarta Transformación, que responde a los principios del humanismo mexicano, de la economía moral, y que no nos vamos a traicionar ni a nosotros mismos ni al pueblo de México. Entonces, cualquiera que creyera que no iba a haber reforma al Poder Judicial, que no íbamos a aprobar los programas de bienestar, que no íbamos a desaparecer los organismos autónomos, que no representaron lo que supuestamente iban a representar, que era el combate a los monopolios, sino sencillamente actuaron en contra de las empresas públicas y al mismo tiempo hicieron un dispendio de recursos que todos conocemos, la cantidad de recursos públicos que se utilizaron para beneficio personal. Entonces, sencillamente estamos siguiendo lo que siempre defendimos. Entonces, ellos pueden seguir escribiendo. El asunto es que ellos se alejan cada vez más. Cada vez menos personas los siguen. Cada vez menos personas los leen. Pero bueno, hay democracia, ¿no? Porque siguen escribiendo lo que ellos decidan y va a seguir habiendo, porque hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y la democracia la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.